Bueno, más cositas que contarles. Enseguida salimos de nuevo al exterior. Vamos a saludar a la primera mujer bombero o bombera, creo que también se puede decir, que ayer tomaba posesión de su cargo en un acto institucional en el Parque de Bomberos de Almería. Antes me van a permitir que saludemos a José Heras, profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad de Almería, bueno, ya ex profesor porque ya está el hombre jubilado, pero ha dedicado muchos años de su vida a la docencia y sobre todo a la literatura. Lo conozco a José hace muchísimos años. La primera entrevista que tuvimos con él fue en un estudio de radio, precisamente para dar a conocer la figura de otro olvidado. Hablábamos de la figura de Torres, al igual de otros muchos ilustres almerienses. Este señor nació en Enix, el autor que vamos a hablar, es dramaturgo y novelista. Tuvo que exiliarse, al igual que muchos otros, tras vivir en ciudades como Barcelona y Madrid. Estuvo en Londres y en París, donde realmente, ayer se lo contábamos, llevó a cabo la parte o gran parte de su obra literaria. Agustín Gómez Arcos. Ayer se presentaba este libro en Almería, la narrativa de Agustín Gómez Arcos, Interculturalidad y Memoria. Su autor nos atendió en los minutos, Jesús Alacid García, y quien presentó al autor fue precisamente José Heras, que yo me atrevería a decir que es la persona que mejor conoce la obra de Gómez Arcos. Bienvenido, profesor, buenas tardes. Igualmente. ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, muy bien. Me alegro de verte, José. Gracias. ¿Alguna novedad en esta nueva publicación con respecto a la figura de Arcos? Sí, indudablemente que se va profundizando en la obra de Agustín, y este libro que ahora ha publicado la Universidad y el Instituto de Estudios Almerienses ahonda, profundiza en un tema hasta ahora no tratado, que es el tema de la interculturalidad. Tema muy interesante, porque refleja las influencias que Agustín llevó a la literatura francesa y las influencias que en la literatura española Agustín ha logrado introducir en algunos escritores que siguen su obra y tratan de alguna manera de recoger aquellos elementos narrativos que son más destacados en la obra de Agustín. Recuérdanos, yo he dicho alguna cosita, alguna pequeña pincelada, pero por situar un poco a las personas que están en casa, recordar quién fue Agustín Gómez Arcos. José. Agustín fue un enixense. Enixense, gentilicio, sí, de Enix. Nació en Enix en el año 33, vivió su infancia en el pueblo. A principios de los 40, su familia se traslada a Almería. Él, lógicamente, viene con ellos, es el menor de 7 hermanos. Viene con ellos y tiene la oportunidad de cursar el bachillerato en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, único que en ese momento hay en Almería. Después del bachiller cumple el servicio militar en la SEO de Urgel. Estamos ya en el año 55, vuelve a Almería y rápidamente se marcha a Barcelona, donde su hermano mayor, Manuel, había logrado instalarse y, como ocurría con tanta frecuencia en aquellos años, va recuperando a la familia y se traslada definitivamente, se traslada toda la familia a Almería. La familia pretende que Agustín curse la carrera de Derecho, pero a Agustín no le gusta el Derecho y él prefiere hacer Filosofía y Letras. La familia se opone y, en vista de que no llegan a un entendimiento, Agustín se traslada a Madrid. El tiempo que había permanecido en Barcelona, Agustín tiene ocasión de conocer los grupos experimentales de teatro que entonces nacían en Barcelona y que eran abundantes, eran numerosos los grupos de teatro que allí había. Cuando llega a Madrid, continúa con el teatro, traduce a algunos autores europeos importantes, y al mismo tiempo él escribe teatro, escribe y representa. ¿Fue antes dramaturgo que novelista? Sí, bueno, él ya había escrito un libro, una novela que titula El Pan, que no llegó a publicarse, pero sí obtuvo el Premio Nacional de Narrativa Breve, es decir, que es un relato muy interesante, muy interesante. No se ha publicado, pero más tarde Agustín lo recuperó, lo amplió y es lo que hoy es una novela, L'Enfant Pain, en francés, que es El Niño Pan. El Niño Pan. La primera obra escrita lo titulaba El Pan.
El pan, ¿no? Obra preciosa, muy, muy bonita. Ha sido lectura obligada en los liceos franceses durante bastantes años, ¿no? Por su calidad literaria extrema, y por el costumbrismo español que refleja. La represión franquista hizo, al igual que otros muchos, yo decía al principio, que tuviese que marcharse de este país, evidentemente, ¿no? Justamente, llega un momento en que él presenta una obra, Verano, al Premio Nacional Calderón de la Barca de Teatro, lo gana en el año 61, pero la censura, y en ese libro viene el documento transcrito de la Dirección Nacional de Teatro de Madrid, ¿no? Dependiente del Ministerio de Información y Turismo, no puede representar la obra porque la censura se lo impide. Vuelve a presentar otra obra en el año 65, Balada matrimonial, también obtiene el premio Calderón de la Barca y ocurre lo mismo, la censura, y ahí está el documento que lo acredita, le impide su representación. Lógicamente Agustín se cansó y como consecuencia del malestar en que se encontraba, él decide marcharse. Le escribe a Manuel Fraga, Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, le escribe una carta que también aparece en el índice, en el apéndice del libro, al final, y después de ello, pues se marcha definitivamente en el año 66, 1966, se marcha a Londres, donde permanece 2 años, pero allí no encuentra el ambiente que él busca, y se traslada a París. Y fue Francia quien la coge con los brazos abiertos, allí donde vivió su vida y generó su obra. Al principio él lo pasó mal, me contaba él mismo, en varias ocasiones, que tuvimos de charlar sobre este tema. ¿Tú lo has conocido personalmente? Sí, claro. Desde el año 81 hasta el 98 en que murió, y además tuve la ocasión de traerlo a Almería, con motivo de un congreso de profesores de lengua y literatura. Lo invité y él vino, estaba deseoso de venir a Almería. Y en el salón mismo, donde ayer tuvimos la presentación de este libro, allí, se encontró con otros escritores, sobre todo almerienses. Allí estaba Julio Alfredo Egea, ¿no? Estaba Juan José Ceo, en fin, había mucha gente del ambiente literario almeriense. Y eso fue en el año 97, el año anterior a su muerte. Atendiendo a esta última publicación, Jesús Alacid, que ayer visitaba Almería, como decimos, nos atendía en unos minutos, ayer se lo contamos, compañero Juan Domínguez. La palabra interculturalidad, háblame sobre esto dentro de la obra de Agustín Gómez Arcos. ¿Por qué? Agustín alcanza con sus novelas en Francia un éxito extraordinario. Consigue los premios más importantes de la literatura francesa, que eso significa muchísimo para un escritor, ¿no? Máxime cuando no es francés, evidentemente, ¿no? Claro, escribió 14 novelas, publicó en francés, y 2 que están inéditas aún, es decir, que son póstumas. El día que logremos que se publiquen, pues habremos alcanzado un momento importante y será un tributo de admiración a la figura de Agustín. ¿Tú has tenido acceso a esas 2 novelas? A las novelas, sí, una de ellas las que no están publicadas todavía. Una de ellas sí, la otra no la conozco. Una de ellas sí, El abuelo muerto, que se titula, ¿no? Bueno, el tema de la interculturalidad. Agustín, cuando llega a Francia, se dedica principalmente a aprender el inglés, el francés, y a entrar en los círculos no literarios, pero sí círculos donde el francés literario se cultiva y se practica. Hasta el punto de que llega un momento en el año 74, un crítico literario del periódico Le Monde afirma de Agustín que ya quisieran los escritores franceses dominar y utilizar la lengua literaria francesa como Agustín utiliza la lengua de adopción,
La lengua francesa para Agustín era una lengua adoptada. El tema de la interculturalidad hace referencia principalmente a la mezcla, a la simbiosis que Agustín llega a lograr de la cultura española con la cultura francesa. Hasta tal punto que yo en su obra, cuando leo las novelas en francés, y la primera de ellas, sobre la que yo hice mi tesis doctoral, es L'Enfant Miraculé, es la Emilia Grada. Yo la traducía a La Niña Milagrosa, y el propio Agustín, a mí con mucho reparo, porque él era muy meticuloso, muy respetuoso, me dijo: mire usted, profesor, si le parece, en vez de titularlo La Niña Milagrosa, yo la titularía La Enmilagrada. 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 Una palabra nueva, ¿no? No existía. Sí. Y digo, bueno, si tú dices eso, no hay más que hablar. No hay más que hablar. No hay más que Está hablar. claro. Y entonces yo titulé la traducción, por supuesto, la titulé La Enmilagrada. Y ahora que se ha traducido por Cabaret Voltaire, una compañera de la Universidad de Granada, de Filología Francesa, Adoración Rodríguez, que ha sido la traductora de esta novela, también ha traducido La Enmilagrada, por supuesto. Sí. Entonces, en esas novelas, Agustín logra unir, logra una simbiosis, como decía, logra una penetración de la cultura española, hispánica, en la cultura francesa, y de la cultura francesa también en esas novelas, de tal modo que ahí encontramos términos, figuras literarias, comparaciones, refranes de todo tipo, los encontramos. Tanto franceses como españoles. Efectivamente, hasta tal punto de que yo, cuando traducía, por ejemplo, La Enmilagrada, me ayudé de algunos franceses nativos y se veían en mucha dificultad para traducir algunos pasajes, porque no tenían traducción al francés, ¿no? Y en eso consiste la interculturalidad. Claro. Es la mezcla de la memoria hispánica que llevaba Agustín con la realidad francesa del momento. Y ha hecho un trabajo con esa literatura muy, muy interesante. Y fruto del análisis de 4 novelas es este magnífico libro que ha publicado la Universidad y el Instituto de Estudios Almerienses. La Editorial del Agua y el Instituto de Estudios Almerienses. Efectivamente. Decía este señor ayer, en fin, en prensa decía su opinión, que se podía calificar a Agustín Gómez Arco, más que calificar, dentro de 2 categorías, la de exiliado político y exiliado cultural. Realmente fue así, ¿no? Sí. Yo diría más bien que, por supuesto, es autoexiliado político. Se marchó él porque quiso, no lo expulsó nadie. Él se marchó por propia voluntad, ¿no? Pero de exilio cultural yo no hablaría, más bien Agustín, y así lo decía él, a mí particularmente, más de una ocasión también, me lo dijo, él tiene como tema de su narrativa siempre España, siempre. Cualquiera de sus novelas, El Niño Pan, de la que hemos hablado, La Enmilagrada, toda ella tiene como espacio narrativo el pueblo de Enix y la ciudad de Almería. El final es precioso, porque es un viaje que hace la protagonista de Enix a Almería, ¿no? Se para en el parque Nicolás Salmerón, se sienta en un banco y desde allí ve salir los barcos y amanecer en la ciudad de Almería, ¿no? Cualquier otra novela, María República, El Cordero Carnívoro, cualquiera de ellas tiene su espacio narrativo, repito, en la ciudad de Almería. ¿Tú con cuál te quedas, José? La que más te tocó la fibra sensible. Sí, pues yo diría que la más compleja es El Cordero Carnívoro. El Cordero. El Cordero Carnívoro, por la mezcla de voces narrativas que aparecen, los personajes, que son 2 chavales, hermanos, ¿no? Con una relación entre ellos incestuosa, una relación de homosexualidad entre los hermanos. Es muy cruda, lógicamente, la novela, ¿no? Desde ese punto de vista de la complejidad, tal vez sea la más interesante. Desde el punto de vista nuestro como almerienses, pues, por ejemplo, Un pájaro quemado vivo, que esa la reescribió él al español,
y se publicó en Destino, Editorial Destino, en el año 1986, ¿no? Y toda ella se desarrolla en la casa que hoy es el Museo Doña Paquita, ¿eh? Agustín escoge ese lugar como espacio narrativo de esa novela. Ahí se aloja un matrimonio, que son los protagonistas de la novela, y la criada. La criada es un personaje que aparece en muchas de sus novelas, y que además yo lo asimilo mucho a la criada de la Poncia en la casa de Bernarda Alba de Lorca, ¿no? Agustín tenía una cultura impresionante y a Lorca lo admiraba, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, en La Emilagrada, los personajes de la novela La Emilagrada tienen mucho que ver con los personajes de la casa de Bernarda Alba. Yerma aparece también en su novela, en algunas de sus novelas, el personaje de Yerma aparece con el mismo drama personal, ¿no?, que sufre esta mujer. Una última cosita, José. En la contraportada de este libro que ayer se presentaba, como decimos, en la narrativa de Agustín Gómez Arcos, Interculturalidad y Memoria, Jesús Salacid García, su autor, dice la contraportada: Agustín Gómez Arcos es un autor prácticamente olvidado en su tierra natal. ¿Esto sigue siendo así? Por desgracia, sí. Ayer asistí a un número considerable de personas a la presentación y algunos de ellos se manifestaban quejándose de que no se conociera la obra de Agustín, ¿no? Por fortuna hay una editorial española de un almeriense, además, Cabaret Voltaire, que tiene su residencia social y laboral en Barcelona, y se están preocupando de traducir las novelas de Agustín. Ya son 7 las novelas que ha traducido, ¿no? Y se ha propuesto llegar hasta el final. Ahora está estudiando la posibilidad precisamente de publicar una de las inéditas, El abuelo muerto. Están intentando y pronto van a encargar ya la traducción y la publicación de esa novela. Esta mañana escribías en las páginas de La Voz, leo entre paréntesis 1, quiere decir que habrá más de una entrega. Mañana la segunda, ¿no? Sale otra. Por si quieren acercarse un poquito más, lo que os ha contado aquí muy resumidamente, a la figura de este autor almeriense de Enix. ¿Cómo es el gentilicio que me has dicho? Enixense. Enixenses. Sí. Mira, algo hemos aprendido más esta tarde. Sí. Te agradezco mucho la visita, José. Yo agradezco a Almería la invitación y la ocasión que me da de dirigirme a los espectadores, invitándolos a que lean la obra de Agustín, que pueden encontrar en cualquiera de las librerías importantes de nuestra ciudad. Picasso, Nobel, Febras, etcétera, pueden encontrarla. Otro almeriense ilustre, de los que parió esta tierra. Muy ilustre, ya lo creo. Muy ilustre, bueno, mucho. José, gracias, hasta la próxima. De acuerdo, muchas gracias. Vamos al Parque de Bomberos. Se llama, a ver, ¿cómo se llama esta mujer? La tengo por aquí, María Monge. Ayer tomó posesión de su cargo, en fin, no es porque sea mujer o sí, pero es un oficio, un trabajo donde quizá hay pocas mujeres, por no decir casi ninguna, el mundo del Parque de Bomberos. Bueno, hemos querido conocerla personalmente, sobre todo, y darle la enhorabuena y saludarla. No tiene otro motivo la pequeña entrevista que nos ofrece el compañero Juan Domínguez. De nuevo contigo. Cuéntanos, Juan. Fue ayer por la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería cuando el Cuerpo Local de Bomberos presentaba su nueva hornada, 10 nuevos bomberos, pero la noticia se producía ayer porque precisamente una mujer es la primera mujer, en este caso, como bombero. María Monge, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me imagino que para ti debe ser un orgullo y un honor porque te conviertes en la primer mujer bombero en Almería Capital. Sí, efectivamente, soy la primera bombera y me siento... ¿Es correcto la palabra bombera? Sí. ¿Qué me daba corte decir bombera? O sea, bombera. Sí, yo creo que sí, que lingüísticamente es correcto. Bombero es la persona que manipula las bombas y por tanto es sustantivo. Y bombero o bombera, masculino o femenino, según que manipule la bomba, ¿no?
¿Qué pasa? Que Y no suena mal. cuando eras niña, en vez de dedicarte a jugar a las muñecas, te dedicabas con una manguera a apagar los incendios. No, no, que va, que va, que va, que va. Pero No. me comentabas ahora que estábamos hablando tranquilamente y me decías, porque yo pensaba que había, muchas veces seguimos los pasos de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, que no había ningún antecedente familiar que estuviese relacionado precisamente con esta profesión en tu familia, ¿no? Correcto. No, pero me gusta, siempre me ha gustado la acción. Me he criado con mi hermano mayor y con sus amigos, siempre jugaba con niños y bueno, y deportes de aventura, al aire libre. Y cuando decidí en mi vida buscar un poco mi lugar, ¿no? Y buscar una estabilidad y por qué iba a luchar, y pensé en esta profesión, pues porque es un poco relacionada con aquella aventura, ¿no? Y acción y fuera de una oficina. ¿Cuánto tiempo hace que das ese paso definitivo de decir voy a intentar ser bombero? Pues hace ya 6 años. Cuando tuve mi primer hijo, dije, esto aquí hay que asentar la cabeza y ahora tiene 7 años. Oye, si por algo se ha caracterizado precisamente esta profesión, porque sabemos, somos conscientes de ello, de la terrible preparación, porque necesita una preparación cultural y sobre todo física, donde pasáis unas pruebas. ¿Ha sido muy difícil para ti? Sí, sí. Sí, hombre, afortunadamente tengo buena genética y un cuerpo atlético. Entonces, cuando entreno correctamente, tengo una buena dieta y el descanso, que es súper importante, pues mi cuerpo responde en lo que respecta a las pruebas físicas. Responde. No obstante, son unas pruebas muy duras, muy variadas, el nivel es muy exigente y te obliga a estar entrenando 3 horas diarias o 4, descansando mucho, o sea, centrando toda tu vida alrededor de lo que es el entrenamiento. Luego, aparte, las pruebas académicas, ¿no? El estudio. Desde el día que da el paso, que nos has dicho que hace unos 6 años aproximadamente, que decide ya definitivamente, hasta ahora esos 6 años he estado dedicada íntegramente precisamente a esos exámenes, a esa preparación para superar esos exámenes. Pues es un proceso muy largo, porque desde que tú decides, en mi lugar, ¿no? Desde que decides dedicarte a una oposición, pues primero consigues un temario, empiezas a leerte unos apuntes, empiezas a entrenar, a ponerte en forma, con un carnet de conducir, luego otro, ¿no? Es un proceso que es más bien largo. Cuanto más avanzas, te vas dando cuenta de la exigencia, de que es más difícil, pero al mismo tiempo ya le vas dedicando más tiempo, más dinero, o sea, todo el tiempo que tú le dediques a eso es tiempo que le quitas a otra cosa, ¿no? En tu vida. Entonces, pues como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Algo que se va haciendo cada vez más grande, pero ya estás ahí, entonces tienes que seguir. Y bueno, y los últimos 3 años han sido a tope. Terrible. Sin trabajar y sin Dedicación exclusiva. Claro, sí, gastando ahorros y ya está, solo con los niños por las tardes. Y sin viajar y sin nada de nada, vamos, nada más que oposición, claro. ¿Qué significa para ti ya haber logrado ese objetivo? Pues indescriptible, no lo puedo expresar, O sea, es de pronto una calma, una calma total, saber que ya no se tiene que pasar por eso, porque es horrible, y ya está, y que ya tienes la vida solucionada. Pero luego, de cualquier forma, una profesión. También sois como los médicos tienen que estar investigando continuamente porque siguen apareciendo nuevas enfermedades, nuevos fármacos, y vosotros de alguna forma, no con la intensidad lógicamente previa a los exámenes, pero sí ahora sí tenéis que seguir manteniendo una preparación física para estar en perfecto estado de forma, Por ¿no? supuesto. Pero no será nunca el estrés de echar y el miedo de decir, y si no paso, y si no sale, claro, porque yo ahora me puedo reciclar y seguir formándome y hacer 1000 cursos y evolucionar. Ya pero con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo. Claro, a mí solo me queda evolucionar. En una oposición estás subiendo y no sabes si al final llegas, o por mucho que tú te esfuerces, te caes, ¿sabes? Por mucho, pero ya sé que no me caigo más. María, te hemos tenido que estar esperando unos minutillos porque estabas comiendo y te he preguntado, ¿es que coméis tan tarde? Y me decías, no, es que hemos tenido servicio. ¿Es tu primer servicio? Sí. Tiene una risa preciosa. Muy sencillo. Pero no ha sido una cosa complicada. No, ha sido muy sencillo, ha sido una
Es un saneamiento, un pequeño saneamiento de fachada, muy sencillo, unas baldosas de mármol que estaban saliendo. Ya que todo lo que te cayendo ya. esperas en tu vida fuese eso, ¿no? Esas cosas Sí. también más sencillas. Una última cuestión. Me imagino que a partir de ahora, pues como ya dices, en familia, tu trabajo y ya con menor estrés, el poder seguir desarrollando tu vida, ¿no? Claro, sí, mi vida y bueno, y ahora tengo un periodo de desarrollo profesional. Mis niños ya están creciendo y tiempo para ellos también, desarrollo familiar, pero bueno, me queda mucho por vivir, ¿no? ¿Qué dicen en el cole? Mi madre es bombera. Sí, no les pregunto yo mucho, la verdad. No digo- ellos dirán en el cole, mi madre es bombera, ¿no? Sí, no lo sé si lo comentan o no, la verdad, no lo sé. De alguna forma se sentirán orgullosos porque si algo tienes que va a pasar a la historia, sin lugar a dudas, porque eres la primera agente de extinción de incendios de la capital de Almería. Eso no tiene vuelta de hoja, o sea que Ya. eso sí lo tiene en tu haber. Sí, sí. No lo sé muy bien lo que significa, pero sí es cierto. Sí, no lo sé. María, enhorabuena, muchas gracias, ha sido un placer que nos hayas dedicado estos minutillos y que de corazón te deseamos toda la suerte del mundo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Joaquín María Monge, intentamos estar donde está la noticia. Una de las noticias, sin lugar a dudas, la presentación ayer de la nueva jornada de bomberos, con el gran atractivo, el gran aliciente precisamente de que uno de sus miembros era precisamente María Monge, quien nos ha atendido amablemente aquí esta tarde en nuestro programa. Algo que le agradecemos. Buena travesía, María, que vaya todo muy bien, es lo que te deseamos. Recomendación cinematográfica, el ciclo de invierno del Cine Club, que echó a andar el pasado jueves 19, presenta esta semana una nueva proyección, una película muy interesante, La próxima piel es su título, y que está en el reparto por gente como Sergi López, Emma Suárez o Alex Moner. Va a ser el viernes día 27, recuerden que hay dos proyecciones, 7:30 y 9:30 en el Teatro Apolo. Este es el tráiler, enseguida de vuelta. Hasta ahora.